que debemos saber es que como la termodinámica se basa en la observación, existen dos maneras de observar. Como sistema, cuando entras ahí adentro y ves las propiedades, y como volumen de control, cuando ves los flujos que hay en las fronteras del volumen de control. ¿Está claro esto? ¿Necesita una explicación mayor? Ok, bien, vamos a ver las características macroscópicas y vamos a definir algunas cosas que son importantes. La primera hipótesis que vamos a utilizar en la termodinámica es que vamos a considerar los medios continuos, ¿ya? ¿Cómo es en la verdad el sistema? Si nosotros analizamos microscópicamente un sistema, encontramos un núcleo y por aquí un conjunto de electrones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros colocamos nuestro sistema aquí, vamos a ver una cantidad de masa. Si colocamos el sistema aquí, va a haber otra cantidad de masa. Si colocamos el sistema aquí, no va a haber masa. Entonces, esta sustancia no tiene una forma continua. ¿Ok? Sin embargo, para nosotros va a significar que todo esto tiene una determinada masa. O sea, el problema ya no va a ser discreto, sino un medio continuo. De tal manera que si yo tomo el volumen de control o el sistema para analizar en este punto o en este punto o en cualquier punto, dentro de este medio continuo, podemos considerar que siempre va a tener las mismas propiedades. ¿Ok? Bien. El otro elemento importante que tenemos que tener es la definición de sustancia pura. ¿Cuándo nosotros vamos a considerar que una sustancia cumple con la condición de sustancia pura? Vamos a considerar siempre y cuando en la transformación no exista cambio de composición química. ¿Ok? Entonces, para nosotros, sustancia pura es cualquier sustancia que en la transformación químicamente sea estable. En otras palabras, cuando la composición química sea constante. Por ejemplo, tenemos aquí un bloque de hielo. ¿Cuál es la composición de este hielo? H2O. H2O. Si estuviera en líquido, también sería H2O. Si está en estado de vapor, también es H2O. Entonces, fíjense, esta sustancia en cualquier parte de la transformación tiene la composición química constante. Un otro ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un componente, CH4, ¿ya? Que es básicamente, esto sería un gas natural, más oxígeno, esto me va a dar CO2 más H2O. Entonces, en la verdad, esta composición química ha cambiado. Y a rigor podríamos pensar que esto no es una sustancia química. ¿Ok? Vamos a un ejemplo bien más grave. Supongamos aquí una sustancia cochina. ¿Ok? O sea, es una sustancia que no es pura. Pero en la transformación ha continuado siendo
cochina. En nuestro criterio, ¿esta es una sustancia pura? Sí, porque no ha cambiado su composición química. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo 4 cosas aquí importantes. En la termodinámica podemos observar como sistema, como volumen de control, la sustancia se considera un medio continuo y la sustancia se considera pura. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas cosas. Simplemente vamos a formalizar lo que ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? Masa, bueno, ya no hablamos de masa, ¿no ve? Hemos de hablar de presión, que es la manifestación macroscópica de los choques moleculares contra el recipiente que los contiene. T es la manifestación macroscópica de las vibraciones moleculares de la sustancia. Y finalmente, el volumen específico. Esta es una relación entre el volumen que ocupa lo que estamos observando y la masa que está dentro de nuestro espacio de observación. Bien, estas propiedades, porque son características de la sustancia, normalmente van a estar siempre en una determinada fase. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases que conocemos? Fase sólida, líquida y gaseosa. ¿Está claro esto? O sea, siempre la sustancia se va a presentar en 3 tipos de forma: sólida, líquida y gaseosa. Pero la transformación de sólido a líquido no es una transformación instantánea, es una transformación continua. Por lo tanto, aquí hay una otra fase que es sólido líquido. ¿Está claro esto? Por ejemplo, un bloque de hielo. Cuando se transforma a líquido, parte del hielo se convierte en líquido. Y así le vamos dando más calor, más cantidad de hielo se convierte en líquido. Más cantidad de hielo se convierte en líquido hasta que finalmente todo el hielo se ha convertido en líquido. Entonces aquí observamos una fase sólida, una fase líquida y una fase intermedia que es sólido y líquido. ¿Está claro esto? Ok. De la misma manera, cuando tenemos una olla con agua, ¿en qué fase está? Líquida. Si nosotros calentamos, parte del líquido se va a convertir en gas, en vapor. En esa parte es justamente el cambio de fase líquido-gas. Y finalmente, al final de toda la transformación del líquido, podemos tener nuevamente la fase gaseosa. Bueno, así como hay sólido líquido, que sería este cambio, sólido líquido, líquido gaseoso, hay una otra, vamos a decir, fase, que en la verdad se conoce como el punto triple. Y es el lugar donde aparece la fase sólida, líquida y gaseosa. ¿Ok? Entonces, a rigor, la sustancia pura va a presentar las fases sólido, líquido, gas, y sólido, líquido, gas. ¿Está claro?
Bien. ¿Qué es sólido entonces? ¿Qué sería sólido? ¿Cuál sería la definición de sólido? ¿Quién puede decir que es sólido? Todos sabemos, ¿no ve? Que no cambia de forma. Que no cambia de forma. ¿No? Porque un líquido también puede no cambiar de forma, ¿no ve? Si yo tengo un líquido dentro de una botella, ¿cambia de forma? Que no cambia de forma sin que esté en un recipiente. Ah, bueno, es otra cosa ya más complicada, ¿no ve? O sea, un líquido en esa botella no cambia de forma. ¿Tú ya estás colocando qué sería un sólido entonces? La sustancia que no cambia de forma sin tener que estar en el recipiente. No se adapta al recipiente. ¿Eh? No se adapta al recipiente. No se adapta a la forma del recipiente. Bueno, claro que hay diferentes formas de decir esto, ¿no ve? Por ejemplo, cuando era niño, cuando uno está en kinder, dice que el sólido tiene su propia forma, ¿no ve? Que es un poco lo que tú quieres decir y un poco lo que tú quieres decir también, ¿no ve? El líquido adquiere la forma del recipiente que lo contiene, ¿no ve? Y el gas, que definitivamente no tiene forma. Entonces, sólido tiene forma, líquido tiene forma del recipiente que lo contiene y gas no tiene forma. Pero es una definición infantil, es una definición de primaria. Nosotros vamos a ser ingenieros y tenemos que tener una definición mucho más formal. ¿En términos de qué? De las propiedades que conocemos. ¿Ok? Nosotros estamos estudiando 3 propiedades: presión, temperatura y volumen específico. Y tenemos que definir qué es sólido, qué es líquido y qué es gas. Entonces, ¿qué sería sólido en términos de esto? A ver, sólido no sería aquella sustancia cuyo volumen no cambia cuando cambia harto su presión. A ver, imagínense, esto es una sustancia, tiene un volumen y mantiene el mismo volumen en cuanto cambia enormemente su presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería sólido? Aquella sustancia que la variación de su volumen con relación a la presión es 0. ¿Entienden qué sería sólido? Aquella sustancia que la derivada, no, el cambio de volumen cuando cambia la presión es 0. ¿Cómo se dice eso en matemática? Cambio de volumen con relación al cambio de presión igual a 0. ¿Cómo se escribe? ¿Ah? Rápido, dale. No importa, equivóquense, digan. ¿Ah? dB sobre dP es igual a 0. Ahora sí queda claro, ¿no? Sólido es cuando dB sobre dP es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de la sustancia no cambia aunque cambia harto la presión. Y esa es la definición de sólido. ¿No ve? ¿Qué sería gas? ¿Qué sería gas? Tú, equivocate. Di lo que crees. Cuando su variación del volumen respecto a la
presión varía, no hay cero, es distinto de cero. ¿Cuánto sería? ¿Grande o chiquito? Grande. Ok, eso. dB, dP igual a infinito, o tendiendo a infinito. Yo tengo una duda respecto al agua que vamos a tomar como compresible o incompresible. Ok, ese es un otro punto que vamos a ver, ¿ok? Todavía no, déjame terminar esto y después vamos a ver. ¿Está claro esto? Derivada de B con relación a P es igual a 0, derivada de P con relación de B con relación a P es infinito, eso es gas. Y cuando dB sobre dP es igual a 1, aproximadamente igual a 1, vamos a llamar líquido. ¿Ok? ¿Qué es la fase sólida líquida? Es justamente cuando existe sólido y líquido al mismo tiempo. ¿Qué es la fase de líquido-gas? Cuando existe la fase de líquido y gas al mismo tiempo. ¿Y qué es sólido, líquido, gas? Cuando existen las tres fases al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, aquí entonces aparece el primer problema que hay. Como estamos hablando de que cambia el volumen con relación a la presión, y fíjense, existen sólidos que dB de P es igual a 0 y existen gases en el que dB de P es infinito. Básicamente lo que estamos hablando es si la sustancia es compresible o no es compresible, como dice aquel amigo. ¿Cómo vamos a considerar a la sustancia? ¿Como sustancias compresibles o incompresibles? Al agua, por ejemplo. ¿El agua va a ser compresible o incompresible? ¿Qué dices tú? Incompresible. ¿Tú? Incompresible. ¿Tú qué opinas? Incompresible. Depende. Es compresible, pero es mínimo. No, depende. Si el agua está en el estado de gas, es tremendamente compresible, ¿o no? El agua en estado líquido y en estado sólido podemos considerarla que es incompresible, ¿no es cierto? Pero el gas es tremendamente compresible. Esto es compresible. Sin embargo, vamos a analizar un poquito el gas. ¿Qué sucede si yo tengo partículas de gas que están viajando con una cierta velocidad? Y si estas partículas tienen una velocidad menor, vamos a decir que un cierto valor máximo, podemos considerar que aún este gas es incompresible. Si la velocidad con la que viajamos es baja. ¿Ok? Si la velocidad con que viajamos es mayor que la velocidad del sonido o cerca de la velocidad del sonido, este gas ya no es incompresible. Es un gas compresible. Y la verdad que la termodinámica que vamos a estudiar aquí es para sustancias incompresibles. ¿Ok? O sea, es para gases, pero en los cuales la velocidad es menor. Normalmente se considera que si la velocidad es menor que 0.3 de Mach, del número de Mach, esto es incompresible. ¿Ya? Cuando la velocidad es mayor que 0.3 del número de Mach,
esto ya es un problema compresible. Y ahí es otro estudio, que si tenemos tiempo vamos a poder estudiar un poco. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Qué es el Mach? El Mach es la velocidad que estaría moviéndose la partícula dividida por la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido es en la verdad raíz de K, donde K es la relación politrópica, Cp sobre Cv, multiplicada por R, multiplicada por T. Esto aproximadamente es alrededor de 1200 kilómetros por hora. Vean que la velocidad del sonido depende de la temperatura, ¿no es cierto? A temperaturas más altas la velocidad es mayor. Entonces, más o menos a temperatura de 20 grados es aproximadamente a 1200 kilómetros por hora. Por lo tanto, 0,3 de 1200 sería 120, 300 kilómetros por hora. Podemos considerar que son sustancias incompresibles. ¿Ok? Entonces, desde que los gases viajen a una velocidad relativamente baja, podemos suponer que eso es incompresible. Cuando los gases viajan a velocidades mucho mayores que esta teoría hay que resolverla de otra manera. ¿Ok? Si tenemos tiempo, vamos a estudiar. ¿Está claro para ti? La velocidad del sonido la vamos a tomar constante o variable. No. La velocidad del sonido es K por R por T. Entonces, ¿depende de qué? Depende por dónde está propagándose y depende de la temperatura. ¿Ok? Yo no quisiera que se compliquen todavía tanto. Por lo menos entenderemos bien esta parte de flujo incompresible. ¿Ya? Y después vamos a ver flujo compresible. Pero ahí es bien más complicado. ¿Ok? Si nos da tiempo, vamos a tocar ese tema. ¿Está claro, pero? O sea, para todos los efectos, si la velocidad de las cosas que estamos analizando son menos de 0,3 por 1200, que sería 360 kilómetros por hora, podemos considerar el gas como incompresible. ¿Ok? Y 360 kilómetros por hora ya es una velocidad que no es tan fácil de llegar, ¿no es cierto? 360 kilómetros por hora. Ok. Entonces, volviendo al tema que estamos estudiando. Una sustancia que se puede considerar como continua, es una sustancia pura que no cambia de composición química. Es una sustancia que puede estar en estas fases y vamos a considerarla incompresible porque vamos a suponer que la velocidad es siempre menor que 0,3 de Mach. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver qué es un estado. ¿Qué significa la expresión del líquido? ¿Cómo? ¿Qué significa la expresión del líquido? Que es casi un... No, esta es una... Oye, si 0 es sólido, ¿no ve? Si infinito es gas, va a ser 1 líquido. No es verdad, ¿ok? No es verdad, pero es una cosa que podemos utilizar. Si sólido es 0, gas es infinito, líquido va a ser 1, ¿ok? No está muy bien, o sea, esto no es verdad, por eso coloco aquí aproximadamente 1. ¿Está claro eso? Si no está claro, puedo continuar a explicarte. Es simplemente hemos dicho, oye, si pobre es el que tiene 0 plata, rico es el que tiene infinito, el normal tiene 1. Así. ¿Ok? Bien.
¿Qué es estado? ¿Han escuchado ustedes hablar de, ay, mira, el estado de esta chica es grávida? ¿Han escuchado? ¿Alguna vez? ¿O el estado de este es soltero? ¿El estado de este es casado? Nunca. Es una situación particular, ¿no ve? A ver, fíjense, la sustancia, ¿cuántos estados puede tener? Miles, dependiendo de estos valores, ¿no ve? Una situación particular es un estado. Entonces, de todas las posibilidades que puede estar la sustancia, un puntito particular es un estado. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es un estado? Es la situación particular de la sustancia. Y está definido por cuántas propiedades ahora. O sea, ¿cuántas propiedades se necesitan para definir un estado? Por ejemplo, para definir el estado soltero, viudo, casado, divorciado, básicamente una propiedad nada más se necesita para definir el estado, ¿no ve? Si tiene o no tiene compañera, ¿no ve? Si tiene compañera, está casado. Si su compañera ha fallecido, es viudo. Si se ha separado de su compañera, es divorciado. Si no tiene compañera, es soltero. Ok, entonces el estado depende de una propiedad. ¿Cuántas propiedades nosotros conocemos de la sustancia? Conocemos B, P y T. Entonces la pregunta es, ¿cuántas propiedades definen un estado? Dos. Dos propiedades definen un estado. Esto quiere decir que el volumen es V de P y T. O sea que el volumen específico depende de la presión y de la temperatura. ¿Está claro eso? Entonces, estado termodinámico, ¿qué es? Una situación particular de la sustancia. ¿Cuántas propiedades definen un estado? Dos. La tercera propiedad depende del estado termodinámico. ¿Ok? Ya sabemos también que son propiedades intensivas y extensivas, ¿no ve? Ya hemos visto eso, ¿no? Propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen del tamaño y propiedades extensivas son propiedades que dependen del tamaño. En termodinámica siempre vamos a trabajar con ¿qué propiedades? Intensivas. Claro que muchas veces vamos a utilizar las propiedades extensivas para definir algo, pero eso es simplemente multiplicar por la masa en este caso. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver lamentablemente, en la vida, no lamentablemente, hay una tendencia. ¿Cuál es la tendencia que hay en la vida? ¿Ah? El equilibrio. ¿Lo ven? En nosotros se manifiesta eso del equilibrio en la igualdad. ¿No ven? Y claro, muchas veces aprovechamos esa tendencia natural, ¿no ve? Para complicarnos la vida. La naturaleza tiene una tendencia a la igualdad, pero al equilibrio, que él dice.
Pero el equilibrio en la naturaleza, ¿dónde se da? ¿En el nivel menor de energía o en el nivel mayor de energía? Menor. Ay, no sé qué tengo. Siempre el equilibrio se da en un nivel mínimo de energía. ¿No ve? Por ejemplo, una pelota va a estar en equilibrio en este nivel mínimo de energía potencial. En este nivel de energía potencial, ¿está en equilibrio? Cualquier desequilibrio va a generar una diferencia, ¿no ven? Entonces, lamentablemente, la tendencia a la igualdad solamente es posible en el mínimo de energía. Si yo tengo un cuerpo, vamos a utilizar el análisis del concepto microscópico. Si yo tengo un cuerpo que está vibrando con alta temperatura y otro cuerpo que está vibrando con menos temperatura, si yo los coloco en contacto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ah? Van a llegar a un equilibrio. ¿Cuál va a ser ese equilibrio? ¿Va a llegar a este? ¿Va a llegar a este? ¿O va a llegar a una, este va a aumentar y este va a disminuir, ¿cierto? O sea, va a llegar a un equilibrio los cuerpos. Esa característica, esa propiedad, es lo que le vamos a llamar la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué la ley cero? Porque el primer principio de medición es la comparación. ¿No ve? Supongamos que yo quiero medir aquí cómo son de buenos los alumnos de termodinámica. ¿Qué yo hago? Utilizo el estudiante promedio. Ni el muy aplicado, ni el muy malo, ¿no ve? Digamos, él es el estudiante promedio. Entonces, la primera forma de medir es cuánto sabe él con relación a lo que sabe él. Y puedo decir 1.1 de lo que sabe él. ¿Cuánto sabe él con relación a él? 1.8 de lo que sabe él. ¿Cuánto sabe aquel alumno? Normalmente los alumnos que se sientan al final son los peores, ¿no? Entonces, 0.2 de lo que sabe él. ¿Entienden, no ve? O sea, el primer nivel de medición es siempre la comparación. Ahora, ¿cuál es el principio que uno utiliza en la comparación? Probablemente, rápidamente nosotros hacemos abstracción del principio básico. El principio básico dice, si yo estoy en equilibrio con él, y él está en equilibrio con él, yo y él estamos en equilibrio. O sea, en otras palabras, si yo mido lo mismo que él en altura y él mide lo mismo que él en altura, yo tengo la misma altura que él. ¿Ok? Eso es de lógica, ¿no ve? No necesitamos ninguna demostración, es una estructura lógica. Lo que quiere decir es que si uno está en equilibrio con otro y otro está en equilibrio con el tercero, los dos están en equilibrio sin que se comparen. ¿Ok? Esa es la ley cero de la termodinámica. Todas las sustancias, todas tienen el mismo comportamiento. No voy a escribir aquí porque es más complicado, pero me gustaría hablar un poco de esto. ¿Está claro que esto es verdad? ¿Qué dices? O sea que tú puedes estar en estado de gas, ¿o no? Sí. ¿Sí? Tú podrías estar en estado de sólido. ¿Sí?
ese fierro podríamos volverlo vapor. Sí. ¿Sí? Esta madera podríamos volverla líquida. No, ¿Por qué no? es una sustancia pura, se descompone en otros elementos. Ah, pero si es que nosotros la dejamos frente al oxígeno. Si le elimino el oxígeno, no va a cambiar su composición química. A ver, la madera, si agarro la madera y la pongo mezclada con oxígeno, si la hago en contacto con oxígeno, evidentemente si la caliento va a hacer esto, ¿no ve? Va a convertirse en carbono y en agua. Pero si la caliento en un lugar donde no hay oxígeno, Igual va a haber otras reacciones de desnaturalización que van a romper sus cadenas, sus estructuras celulares, sus fibras. sí, pero su composición química no va a cambiar. Podríamos llegar a un líquido, pero al volverlo a solidificar no tendríamos madera, tendríamos otra cosa. No, tendremos madera. El gran problema es que la madera es una cadena larga de carbohidratos, de hidrocarburos. Pero si lo volvemos líquido, sin cambiar su composición química, esto sin que se oxide, lo podemos volver a madera. Entonces, ¿imaginan lo que podría ser construir una silla? Hacer un molde. Convertimos la madera en líquido. Lo echamos ahí al molde, lo hacemos enfriar, desmoldamos y tenemos la silla hecha de madera. ¿Es posible o no es posible? Bueno, esas son algunas cosas que lamentablemente en nuestro país no hemos aprendido. Vamos a ver un ejemplo. El año 1974, me parece, vienen unos gringos y le dicen al presidente: te compramos todas esas colas y desmontes que hay en las minas. ¿Saben lo que es colas y desmontes, no? ¿No saben? ¿Sabían ustedes que ha habido un chango que se llamaba Simón Isidoro Patiño, que se ha convertido en el hombre más rico del mundo? ¿Y sabían dónde queda ese lugar donde ha nacido y ha vivido hasta los 15 años? Hay un lugarcito aquí que se llama Santibáñez, que es un pueblito que no tiene ni 2 calles asfaltadas. O sea, realmente súper humilde. Y ese chango se salió de ahí y se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Simón Isidoro Patiño. ¿Por qué se ha convertido en el hombre más rico del mundo? Sucede, ¿ustedes saben cómo se saca el mineral de estaño? Bueno, Bolivia es un país que tiene mucho estaño, ¿no ve? Y tiene muchos minerales, pero fundamentalmente estaño. Entonces, ¿cómo se saca el estaño? Oye, debemos saber por lo menos eso, ya que nuestro país es un país minero, fundamentalmente minero, hasta ahora. A partir de ahora nos vamos a convertir en otro tipo de país, pero fundamentalmente somos mineros. ¿Cómo se saca? Más o menos. A picota y dinamita, ¿sabes? Bueno, se hacen unos agujeros en los cerros a picota o con dinamita y se saca pedazos de piedra. En esas piedras, que son terrones, muchas veces en el interior está estaño, ¿no? Entonces, cuando tú sacas una piedra, un terrón, no vamos a hablar de piedra, cuando sacas un pedazo de un terrón, si el terrón tiene una masa de 10 kilos y ahí existe mineral estaño apenas de, digamos, 10 kilos es el terrón y existe solo 7 kilos de estaño, la ley de ese mineral es 70%. ¿Entienden? O sea, es la ley
es la cantidad de mineral dividida entre el peso que hay. Entonces, en el país, cuando se encontraban minerales de 30% de ley o 40% o 25% de ley, lo que se hacía es que las mujeres, les llamaban palliris, golpeaban el mineral, ¿no ve? Lo molían y después de moler lo metían a un canal de agua, donde lo que era pesado se bajaba, que era el mineral, y el agua se llevaba la tierra y el barro del terrón. Eso se llama concentración del mineral. Utilizando ese principio, han hecho hay hasta ahora unas mesas concentradoras. Entonces agarras el mineral, lo mueles y después lo metes a esas mesas concentradoras. Y esas mesas concentradoras con agua llevan todo el mineral, todo el barro a un lado y el mineral, bueno, cae hacia abajo. En esa época, los alemanes y los ingleses solo compraban estaño cuando había un 70% de ley. ¿Por qué? Porque cuando ellos fundían en sus hornos, parte de ese mineral, el 30%, si es que tenía ley de 70, se convertía en escoria. Y esa escoria tapaba y maltrataba sus hornos. Entonces, cuando la ley era muy baja, no compraban. Entonces, toda la gente que sacaba mineral tenía que concentrar por lo menos hasta 70% y recién vender a España, o digo a Italia o a Francia, o disculpen, a Alemania o Inglaterra. Entonces, ¿qué sucedía cuando yo encontraba un estaño y tenía una ley de 1 o 2%? ¿Ah? No servía. No es que no servía, sino que era mucho trabajo, ¿no ve? Moler para concentrar. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cuando tenía ley por 1 o 2%, agarraba eso y no servía. ¿Ok? Entonces, todos los mineros trabajaban con leyes del 20, 30%, ¿ya? Y Patiño también tenía una mina que trabajaba con 20 a 30%. Y tuvo la suerte de encontrar una beta en que tenía ley del 75%. Entonces se dan cuenta la ventaja que tuvo Patiño con las otras personas. En vez de agarrar y moler y concentrar, agarraba directo y lo exportaba. Entonces, de esa manera, este Patiño se convirtió en una de las personas que más estaño vendía. Después mandó a construir un tren para llevar el estaño de sus minas hasta Antofagasta. Y allí habían empresas que compraban. Pero como Patiño tenía tanta plata, compró las empresas chilenas que rescataban el estaño. Y como esas empresas alquilaban barcos para llevar a Europa, compró también los barcos para llevar. Y finalmente compró los hornos de los ingleses y de los alemanes. O sea, Patiño era realmente el hombre más rico del mundo. Si desean ustedes, deberían leer la historia de Patiño para que vean lo importante que es tener una determinación. Era un tipo que estaba muriendo de hambre y que se fue a trabajar. No tenía ningún estudio y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Bueno, entonces, ¿entienden ahora qué es las colas y desmontes? ¿Qué son? ¿Qué son? Dale, no importa, equivocate.
El mineral residual con uno. Es un montón de cosas que no sirven, ¿no ve? Oye, si alguien viene y te dice, te compro esas cosas que no sirves, si tú no sabes termodinámica, le dices, está bien. Y si te dicen, te voy a pagar $3 millones por toda esta porquería que no sirve, te alegras, ¿no ve? Crees que lo estás fumando, ¿no ve? Bueno, le han vendido a los gringos por $3 millones esas colas y desmontes. Lo que han hecho los gringos es utilizar un campo magnético y un horno aquí. Y en vez de concentrar de esa manera, las han calentado tanto para que el estaño se vuelva vapor, suba al imán, se enfríe y se convierta en líquido. Y así han hecho el horno de fundición de estaño. Y en vez de $3 millones han ganado $300 millones. Y cuando se han terminado las colas y desmontes, ha venido un tipo y ha dicho, vamos a nacionalizar eso porque están ganando mucha plata los gringos. Y han nacionalizado y está ahí el horno de fundición de Vinto, ¿no? Entonces, fíjense lo que es importante conocer, que tú puedes pasar en sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Entonces, cualquier sustancia puede pasar de sólido a líquido o a gaseoso. Denme un ejemplo de una transformación de sólido a líquido. ¿Qué aplicación hay en una transformación de sólido a líquido? ¿Ah? Solo una transformación. Sí. El galio. ¿Cómo? Galio. ¿Qué es eso? Es un compuesto químico que tiene que en un rato está sólido y... Muchas cosas. Yo lo que quiero es un ejemplito nomás de cómo puedo convertir de estado sólido a estado líquido. Una aplicación, nada más. ¿Ah? Fundición. No, fundición es de líquido a también sólido a líquido. ¿No ve? Y después agarras el líquido y lo metes en el molde y se vuelve sólido. Ok. Una transformación de sólido a vapor. Lo que he visto se da cuando se coloca el sólido a baja temperatura, perdón, muy baja presión. Ok, vamos a ver cómo es también. ¿Ustedes conocen esos parachoques de los autos americanos? Los niquelados. O sea, son unos brillantes, ¿no ve? ¿Cómo hacen eso? Agarran una cosa que se llama níquel, lo funden hasta que quede líquido. Y agarran un metal, que es normalmente acero, con la forma del parachoque, lo meten y lo sacan, ¿no? Y se forma una capa de níquel en ese parachoque. Lo pulen y queda niquelado. Y es una cosa bonita porque a todos les gusta niquelado, ¿no ve? ¿O no? Es mucho más bonito, es casi como el oro. Entonces, oye, ¿por qué no niquelamos plástico? Esto es un plástico, ¿no ve? Pero está niquelado. ¿Han visto algunas cosas así? En los autos, por ejemplo, en los focos de los autos, es plástico y está niquelado. Los lentes, muchas veces, bueno, no es un níquel, debe ser otra cosa, pero el proceso es el mismo, ¿ok? ¿Cómo hacen? Porque el proceso ya les he explicado, ¿no? Agarran un níquel a 1200 grados de temperatura, agarran el fierro, lo meten, lo sacan. Pero yo quiero niquelar plástico. ¿Será que puedo utilizar el mismo proceso? ¿Por qué? En vez del plástico se funda, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer?
¿Cómo podría niquelar plástico? Agarro, coloco níquel y bajo tanto la presión que el níquel comienza a pasar a estado de vapor. En ese momento meto plástico y saco el plástico niquelado. Oye, con eso, cualquier persona, bueno, no hay muchas cosas, pero hay miles de ejemplos. Esto es niquelado, pero no sé si es niquelado en frío o en caliente. Pero hay muchos plásticos que son niquelados de esta manera. Entonces han inventado un proceso en el cual pueden niquelar con el níquel en estado de gas. Y con eso han ganado un montón de dinero.